Pues esta tarde queremos adentrarnos y conocer un poco más de la figura del escritor y antropólogo peruano José María Arguedas, que vivió en Bermillo de Sayago y en Muga a finales de los años 50 del pasado siglo y realizó numerosas investigaciones sobre las comarcas de Sayago y de Aliste. Vamos a descubrir algo más de esta persona y de sus estudios muy interesantes. Para ello nos acompañan esta tarde Alberto Jambrina. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Alberto es el responsable de la página, ¿verdad?, de Facebook Eso es, sí. de Arguedas. Y Lorenzo Ferrero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que es miembro de la Asociación Cultural La Mayuela de Bermillo de Sayago. Bueno, pues la primera pregunta creo que es clara, para que todas las personas que nos están viendo lo sepan. ¿Quién fue José María Arguedas? Pues José María Arguedas Altamirano fue un escritor, antropólogo primero empezó siendo folclorista y haciendo recopilaciones allí en Perú, y posterior es director del Instituto de Estudios Etnológicos entre 1953 y 1963, con lo cual en 1958, cuando vino aquí a España, era director del Centro de Estudios Etnológicos del Museo de la Casa de la Cultura en Lima. También era músico, porque él mismo cantaba. Hay diversos vídeos en YouTube que se pueden ver. Y poco a poco pues, fue un escritor de máximo nivel dentro de una corriente que se llama neoindigenismo. Él era bastante particular porque habló quechua hasta los 8 años. Su madre fallece cuando él tenía 3 años. Su padre, Víctor Manuel Arguedas, se vuelve a casar y entonces lo llevan a Puquio con la madrastra, que cuando no está su padre, que es juez, tiene que marchar en caballerías y tal, por ahí a resolver casos, pues la madre no lo quería y lo enviaba a la cocina con los indios. Con lo cual, pues él hasta los 8 años habla quechua y guarda enormes recuerdos de alguna nodriza suya, a la cual incluso luego le agradece y le escribe cartas de todos aquellos cuentos y canciones que le cantaban. Cuando volvía su padre otra vez a casa, ya lo ponían otra vez a la mesa y demás. Entonces así vivió este hombre la infancia. Posteriormente estudia, ya aprende castellano y es un alumno muy sobresaliente. Y ya pues luego comienza a escribir. Y pues las últimas novelas son buenísimas. En 1958, cuando está aquí, se acababa de estrenar la novela Los ríos profundos, hecho en base a unos viajes de niñez de él con su padre yendo a esos pueblos a resolver los casos, y entonces recorrían todos los valles de Perú, por ahí en el departamento de Apurímac. Y bueno, pues esa vinculación con la naturaleza le hace ser bastante lírico y bastante poético, aunque sea, por ejemplo, una novela, ¿vale? Por otra parte, él junto con Josafat Roel Pineda descubren un mito en Perú, que se lo cuenta un pastor de altura en Puquio, y es el mito del Incarri. En principio, él estaba un poco apesadumbrado porque decía que allí en Perú ya habían perdido la mitología. Pero un pastor le dice, no, sí tenemos, pero yo os tengo que contar esto sin que grabéis ni toméis notas. Entonces, en una fiesta, pues les cuenta a Josafat Roel Pineda, que era otro etnomusicólogo, y a él, el mito este del Incarri, que es cuando mataron a Tupac Amaru, pues desmiembran las partes del cuerpo y las expanden en distintas, una se fue para el Cusco, otra para otra zona y demás, y el mito consiste en que esas partes del cuerpo se regeneran y cuando se vuelvan a encontrar,
se produce un Pachacuti, que llaman ellos, que es una revolución. Y ese mito es la base de la creación de la patria peruana. Ajá. O sea que José María Arguedas está considerado como uno de los padres de la patria, por así decirlo, de Perú. ¿Cuándo y por qué recala en España? Pues estaba becado por la UNESCO para realizar una beca de investigación sobre la influencia en el manejo de la tierra en Perú, interrelacionándola con España. Y digamos que esa beca o esa tesis doctoral, que al final termina siendo y que es el la libro, que tienes en las sí, manos, ¿verdad? El libro que tienes en las manos esta es la tesis doctoral. Pues bueno, llega primero a París, de París viaja luego a Madrid. En Madrid está unos días pues en la Biblioteca Nacional y en un museo que hay del pueblo español, un poco recopilando información, leyendo, sobre todo yo creo que se inspira en Joaquín Costa, en otros escritores así que, digamos, que costumbristas o que hacían literatura relacionada con las costumbres de España, él buscando un poco pues una zona que estuviera lo más, no sé decir, abandonada o más inmóvil en el tiempo, digamos, que hubiera conservado el máximo de costumbres. Piensa en un primer momento, baraja en un primer momento León, le dicen que va a estar la zona incomunicada, también se plantea Extremadura, y no sé por qué azar o por qué casualidad, al final, bueno, termina llegando a Zamora, y de Zamora pues termina en Bermillo de Sayago. En Bermillo de Sayago, en un lugar concreto, porque ahora que estábamos viendo fotos, se conserva la casa. ¿Cómo se instala y cómo vive él en Bermillo y cómo empieza a realizar ese trabajo de investigación que hizo? En Bermillo pues tenía opción de instalarse en una pensión, pues con las comunidades de la época, y él prefiere pues buscar un sitio más humilde, que digamos donde paran pues todo tipo de personas que van a la feria o con tratantes de ganado, gente de una condición o un estrato más humilde, y es al final donde se instala. Y una vez, bueno, allí es donde pasa los 6 meses que dura su estancia en Zamora, con breves visitas a Muga de Sayago, que está a 8 kilómetros de Bermillo, y a San Vitero. Estamos viendo ahora en pantalla la casa del tío Perico en San Vitero de Aliste, que creemos, Jesús Romero, hablando con la gente del pueblo, piensan que es donde pudo alojarse allí en su estancia, que no sabemos de cuántos días fue. Pudo estar 3 o 4 días en Bermillo, en San Vitero, perdón. Le atraía mucho también a Aliste porque él había leído el librito de Santiago Méndez Plaza, Costumbres Comunales de Aliste, que se había editado en 1902 y habla de la situación de Aliste a finales del siglo XIX, donde estaban las costumbres comunales muy vivas todavía. Y es cierto que en Aliste han pervivido de alguna manera más estas costumbres de tenencia de la tierra y de trabajo colectivo que incluso que en Sayago. Vimos también atrás unas imágenes de una mujer arando. Las mujeres araban en Aliste. Yo compartí en la página de Facebook esas fotografías en los grupos de Aliste, y resultó ser la abuela de Valentina y Herminia Leal Lorenzo, que salieron de San Vitero muy jóvenes y ahora están en Montevideo, en Uruguay. Pero ella reconoció a su abuela, fíjate que está de espaldas, pero simplemente por la pose o lo que sea, esa es mi abuela. Y entonces así, ahí está con Valentina y Herminia, con su madre y una tía que vive todavía en San Vitero. Es decir, que esto está vivo todavía, hay informantes de Arguedas, tanto en San Vitero como en Muga de Sayago, donde también hubo otra posada y sabemos, o sea, vive todavía una niña que aparece en el libro que tenía
12 años, Felicidad Fadón, pues este año cumplirá 75 años. Y por supuesto en Bermillo, que es donde pasa la mayor parte del tiempo. Una vez que está instalado, ¿cuál es el trabajo que él realiza para tener luego entre tus manos como tienes esa tesis? Pues dejarse llevar un poco, él como un agente ajeno a los vecinos, pues con un blog de notas y también llevaba con cámara de fotos, pues entrevistar a los vecinos, entrevistar a todos los vecinos sobre las costumbres, también se fija, bueno, en todos los estratos sociales que había en Bermillo. Y un poco buscar el porqué de las costumbres, de las conductas, un poco un trabajo de campo bastante exhaustivo. Bermillo entonces tenía 900 habitantes y por lo que hemos visto llegó a entrevistar a 127 vecinos del pueblo. Hay algún tipo de informante que predomina más en lo que es el libro, pero digamos que él buscaba testimonios de todos los vecinos, o de la inmensa mayoría, un poco quizás más sobre lo que es los pastores o la gente de un estrato más humilde, pero bueno, él al final hace no sé, como una radiografía social de Bermillo y bueno, prácticamente bueno, también de Muga y de Sayago, un poco buscando lo que es un poco la interrelación entre ellos y los usos que salen del territorio. Fundamentalmente lo que quiere comparar es el uso de las tierras comunales que se hacía en Bermillo con el uso del territorio que tenían en Perú, digamos que también un uso comunal de las tierras. Y un poco pues buscar el porqué de ese tipo de costumbres allí en Perú interrelacionadas con España. ¿Y cuál es la conclusión a la que llega? ¿Cómo eran esas tierras comunales aquí en Sayago y si tenían alguna relación al final con lo que él había vivido allí en Perú? Bueno, digamos que el uso de la tierra en Bermillo con predominancia de monte público, de monte comunal, es totalmente distinto y además es una característica que viene muy bien en el libro de compararlo con Muga, que está todo el territorio, todo el terreno en manos privadas, que lo labran sus propietarios, respecto a Bermillo, que es terreno público. Hay una parte del terreno que es público y que cada año se sortea o se reparte entre los vecinos el aprovechamiento bien de la tierra o de la leña o de otro tipo de bien bueno, relacionado con los cultivos o con el aprovechamiento ganadero. Y un poco le permite comparar las diferencias que existen entre Bermillo y Muga y luego extrapolarlas también a lo que él vive en Perú. Aparte también el matiz de San Vitero, que también conserva las tradiciones y un uso también a lo mejor más más precario, a lo mejor se conservan todavía unas tradiciones más ancestrales con respecto a lo que él se esperaba, y bueno, todo ello al final lo aglutina en este estudio y bueno, al final un poco él llega a la conclusión de que ha habido una influencia de estos usos allí en Perú. Efectivamente, mira, él particularmente le da mucha importancia a las varas de los alcaldes de los antiguos cabildos. Ese símbolo del poder pasa a los alcaldes de indios de Puquio y de Cuzco, ¿vale? Y allí los llaman varayoc, que es el alcalde de indios que lleva la vara, ¿vale? Esa costumbre que por mucho tiempo creían que era incaica, resulta que venía de aquí, de la península, de zonas pues un poco alejadas, ¿no? De zonas alejadas. Otra cosa que descubre también es que el respigo, que es un baile en charro, un baile de boda, de ofrecimiento a la novia, también descubre que es una ceremonia que se da también en la zona de Huancayo y en Ayacucho,
y allí es el baile del palpa, lo llaman el palpa. En definitiva, se hace un baile con la novia y luego se le da o dinero o se le dan, allí en Perú, ganado, o tierras incluso. Y por supuesto también el paso de la flauta y el tamboril de Sayago y de otras zonas de España a diversas zonas de Perú. Digamos que la flauta de 3 agujeros luego se resignifica allí, se construyen o más pequeñas o más grandes, en otros tonos, tambores más grandes o tal, pero resulta que las flautas con canal de insuflación, con aeroducto, pues no se conocían con anterioridad a la llegada de los europeos, de los españoles. Y entonces eso también pasó para allí. O sea que al final es un poco la muestra física, ¿no?, de la influencia de la cultura española en Perú. Sí, sí, claro. Y a la vez es una novela, porque José María Arguedas, en la época en la que está aquí en España, solo toma notas, no redacta. Ya habíamos dicho que la novela Los ríos profundos se había editado el mismo año que él viene aquí. Cuando él se pone a redactar la tesis es en 1962 y está en Chile. Entonces está escribiendo a la vez su novela quizás de más cuerpo y mejor valorada. Es la novela Todas las sangres. Entonces la manera de escribir es similar o a Los ríos profundos, como señala alguno cuando habla de la alondra, por ejemplo, el canto de la alondra. Él dice que estuvo 3/4 de hora en el camino de Villamor de la Ladre simplemente escuchando ese pájaro. O cuando escribe sobre la encina sobre la higuera de Bermillo, que tiene sus raíces en el templo románico, ¿vale? Parece ser, parece ser que la que existe ahora puede ser la nieta de aquella, porque me consta que han intentado arrancarla y la higuera sigue saliendo, ¿vale? Pues es que Arguedas escribe, además de la higuera, de un negrillo seco que había en una plaza, que se convierte en una especie de rito de paso de los niños de 6 u 8 años, cuando aprenden a subir por dentro del tronco seco del negrillo y llegar a las ramas, pero también escribirá más adelante de un pino enorme en Arequipa y de otro pino en Santiago de Chile. Con lo cual, algunos autores ven en esto una especie de fraternidad cósmica. En muchos aspectos, Arguedas era un pionero. Todas estas cuestiones ahora que vemos de ecología, etcétera, etcétera, que entonces no se llevaban, él ya estaba escribiendo sobre eso. Pero no olvidemos que él se había criado dentro de la cultura quechua, que tiene un amor especial a la Pachamama, a la tierra. Y entonces, por eso, esos escritos a la higuera de Bermillo y a los otros árboles. Bueno, vosotros dos pertenecéis a un grupo de personas que han estado estos días especialmente trabajando en la figura de Arguedas, porque ayer mismo se hubiera cumplido el 110 aniversario de su nacimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, para toda la gente que quiera acercarse un poquito más, yo creo que les hemos presentado el personaje y los estudios muy interesantes. Tienen ese libro, no sé si es muy difícil de poder hacerse con la tesis doctoral. Lo reeditó en los años 80 el Ministerio de Agricultura. Otra cosa también, los primeros libros llegan a Bermillo y a la Muga a través del interés de Luis González, el antiguo propietario de la librería religiosa, luego Semuret. Entonces él se da cuenta de que hay una partida de libros en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que no se han vendido. Y entonces ya en los años 60, el libro este se publicó, el original, en 1968. Entonces en los años 70, Luis González trae esos libros para aquí. Y entonces fueron a parar a las casas de los hijos o nietos de informantes de los que habla el libro. Claro. Qué buen trabajo ha hecho siempre Luis, incluso también con esto, ¿verdad? Trayendo esos libros que a lo mejor, es verdad, se habían editado en Perú y habían quedado un poco en el olvido en la zona de la que habla y que también relata. Bueno, pues con ese libro y con la página de Facebook de Alberto, yo creo que la gente que esté interesada, que les hemos abierto ahí un poquito la puerta del personaje, pues pueden acceder a más información. A los dos, Lorenzo, Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por acercarnos también a esa figura tan desconocida hasta ahora. En Sayago no tanto, me consta, pero que nos gustaría poco a poco irla conociendo un poco más. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a vosotros.
Gracias.